En el ámbito académico, el papel del profesor es fundamental, porque en gran medida su compromiso determina el nivel de aprovechamiento de sus estudiantes. Compromiso es una palabra de un trasfondo amplio y ponerlo en práctica es complicado, porque los inconvenientes menores dificultan el trabajo de los profesores. Por ejemplo, cuando el número de estudiantes es superior al aula asignada, se debe trabajar en espacios poco o nada habilitados. También se torna difícil cuando no hay equipo de cómputo suficiente, mesas de trabajo, estereoscopios o cartografía impresa. Además, cuando el acceso a los laboratorios se ve limitado. Ante todo ello, cumplir con los contenidos de los programas analíticos de algunas materias es un verdadero reto, y las opciones son adaptarse o adaptarse si se quiere desarrollar un buen papel como profesor. Ante esto surge la pregunta: ¿cómo cumplir con los objetivos? La respuesta: hacer malabares, desarrollar un amplio sentido de la imaginación y, en la mayoría de los casos, invertir más tiempo de lo estipulado. Tiempo. Un elemento clave en la formación de mejores profesionistas, en este caso, para esta licenciatura, mejores geógrafos. Pero los estudiantes que querrán convertirse en eso, ante la duda, hay que motivarlos y en algunos casos obligarlos o sancionarlos según los programas analíticos y la normativa universitaria. Hay que hacer de todo con tal de despertar a esta generación que vive aletargada y que solamente en pequeños momentos se activa. A la par de este esfuerzo que realizan los profesores durante el semestre, en la licenciatura en Geografía se debe de preparar el trabajo de campo, porque rendir cuentas a la institución, a la comunidad geográfica, a quienes respaldan a los estudiantes y a uno mismo, es algo necesario, pero que implica un trabajo adicional. Cada semestre y según las materias que toca impartir, cada profesor suele preguntarse: ¿a dónde ir? ¿Con quién ir? ¿Cómo trabajar con los estudiantes? ¿Y qué hacer con los resultados? Hay soluciones simples: ir al mismo lugar, colaborar con las mismas personas, aplicar las mismas técnicas y archivar la información. Pero ¿por qué no ir más lejos del vecindario cotidiano? ¿Por qué no ver cómo trabajan otros colegas? ¿Por qué no explorar otras formas de conocer el espacio geográfico? ¿Y por qué no mostrar los resultados que se obtienen? Tal vez sea por todo lo que implica hacer. Cada semestre, cuando se nos pide que encontremos alternativas para optimizar los recursos disponibles para trabajos de campo, surge la pregunta: ¿qué colega querrá o podrá trabajar de forma conjunta conmigo? Es cuando se deduce que puede ser cualquiera, que solo necesitamos establecer objetivos, tiempos y metas afines en torno a un lugar cuyas características permitan estudiar los temas que cada quien examinará en su materia. Entonces comienza el trabajo. Cada profesor propone lugares y en cuanto percibamos con quiénes podemos trabajar, acordamos reuniones y elegimos por lo menos un destino. Pero de inmediato surge otra interrogante: ¿nos autorizarán ir a ese lugar? No sabemos con certeza, porque la aprobación depende de la disponibilidad de recursos, por lo cual debemos trabajar con los estudiantes ante más de un escenario. Si nos autorizarán el viaje, nos rechazan la propuesta, debemos buscar otra opción. Una vez que llega la respuesta, y si esta es positiva, los profesores involucrados debemos atender tareas previas al viaje: trámites para la gestión de recursos, búsqueda de materiales que se requerirán en el viaje y que en algunos casos debemos comprarlos sin esperar reembolso, procurar todo aquello que garantice la seguridad de cada integrante del grupo, determinar, bajo normativa y seguimiento de desempeño académico, quiénes deben formar parte del trabajo de campo. Llega el momento de partir. Debemos llegar temprano para hacer las revisiones necesarias que nos permitan estar seguros de que se lleva lo necesario. Al subir, no obstante, tenemos nuestro asiento. Casi no lo ocupamos, pero durante horas tendremos que trabajar con los estudiantes. Claro está que evitamos obstaculizar las actividades de los colegas. Los aspectos gratificantes surgen cuando nos damos cuenta que los propios estudiantes se amoldan a las condiciones y que la mayoría pone de su parte para aprender todo aquello que el viaje nos depara.
Pero la distancia es grande y los tiempos extenuantes, por lo que todo tiene un costo. Fallas mecánicas de transporte, integrantes del equipo que pierden la brújula, caídas bochornosas, agotamiento por falta de condición, y entonces como profesores debemos incrementar nuestras responsabilidades para con los estudiantes. Por otra parte, buscar los lugares y los momentos adecuados para las actividades programadas suele ser fácil, en la medida en que los conozcamos o sepamos aprovechar las circunstancias que surgen a lo largo del día. Conforme avanza la jornada, es necesario tomar un respiro e ingerir los alimentos que nos permitan continuar. Pero comúnmente se presenta el problema de que en donde nos encontramos no suelen tener las condiciones para cubrir las obligaciones administrativas que nos imponen las reglas fiscales. Durante las horas de trabajo, es evidente que los estudiantes todo el tiempo necesitan indicaciones de lo que deben hacer y no se percatan que todo está al alcance, que solo necesitan registrar todo lo que vemos según los contenidos de la materia y que el instrumento esencial de cada salida es la libreta de campo. En momentos, quisiéramos transmitirle que en nuestros trabajos de campo como estudiantes, nadie nos dijo que un día seríamos profesores y que todo aquello que en ese tiempo no le dimos importancia, ahora como responsables, deseamos que ellos le den el significado que corresponde. De noche, cuando ya pasaron más horas de lo que un día laboral común nos tendría ocupados, ante la cantidad de información que se genera, debemos trabajar horas extras para comentar en las plenarias aquellos aspectos que necesitamos aclarar y enfatizar. Así, ante lugares poco adecuados, con falta de iluminación, a la intemperie y cuando nos va bien, en espacios donde podemos sentarnos, nos disponemos a escuchar cómo los estudiantes relatan las actividades de la jornada y de todo aquello que aprendieron al analizar la información que nos brindó cada lugar que visitamos. Después de varios días, pareciera que todo acabó, y es cuando uno quisiera estar de regreso para tener todas las comodidades que da el hogar propio. Es breve el tiempo para recuperarse, pues hay que tomar clases, atender dudas de los estudiantes que no fueron al viaje, y hacer los preparativos para presentar y dar a conocer lo que se hizo durante los días en que estuvimos trabajando. Además, debemos ajustarnos ante la carga de trabajo que envuelve a los estudiantes, pues también necesitan atender las obligaciones con sus otras materias y profesores, por lo que cada vez están más agobiados. Pero siempre existen los incentivos para que se haga el trabajo: calificación de por medio, otorgamiento de constancias de participación y, dentro de lo que cabe, la satisfacción de hacer un buen papel. Para nosotros, con cada viaje aprendemos cómo aprovechar mejor el tiempo. Concebimos más actividades que permitan conocer en mayor grado los lugares y las personas. Y algo muy importante, gracias a los imprevistos, adquirimos el temple necesario para hacerles frente y resolverlos. Al final, no podemos mirar hacia atrás y quedarnos con lo que ya hicimos. Debemos caminar hacia adelante pensando en otro semestre, en otras materias, en otros grupos y estudiantes, en más trabajos de campo y en coloquios de trabajo de campo.